en otra secuencia básica de la película, cuando va a aparecer a pedirle explicaciones Rossano Bracci porque no ha acudido Katharine Hepburn a la cita de Venecia, y allí vuelven a entrecruzarse las historias. Esos americanos tópicos, esos ingleses también tópicos que están en Venecia, bueno, de vacaciones, ese matrimonio, la dueña de la pensión, mutante un poco diferente, pero como la que aparece en La Tempestad, de alguna manera, podía tener esas turgencias, ese estilo, con ese pasado turbio, extraño, que persigue a algunos personajes siempre literariamente en Venecia, que sale en la novela La Tempestad de Juan Manuel de Prada, ¿no? Todos esos detalles están ahí en la película. Prácticamente hasta el minuto 50-51 de la película no aparece Rossano Bracci en la película, que es el catalizador de la acción, y como dice muy bien Fernando, a partir de ese momento la película acaba cerrándose, pero siempre con Venecia de protagonista. Hay dos secuencias claves de las que me gustaría hablar en la película, son las dos secuencias de la plaza de San Marcos. La primera, cuando aparece Rossano Bracci en la vida de Katharine Hepburn, y la segunda, cuando vuelve a reaparecer otra vez, cuando intenta reaparecer otra vez. Yo creo que las dos son un prodigio de puesta en escena. En pocas ocasiones he visto mayor talento en la utilización de un decorado, la utilización de extras y la utilización de los movimientos de cámara que en esa secuencia. En la primera de las secuencias, esa que estamos, a la que me estoy refiriendo, vemos simplemente un periódico de esos sábana inmensos, vemos la frente de alguien y está Katharine Hepburn, como dice Juan Manuel, filmando la vida concreta y determinada que pasa por esta. Ve a dos chicas, ve a dos que le siguen, y ella, que es terriblemente reprimida, terriblemente puritana, un personaje casi de Henry James, aparta la vista, se queda un poco convencionada, bebe un poco triste, e inmediatamente descubrimos, hay un movimiento de cámara, vemos a Rossano Bracci, que la está observando. Es un tipo bueno, desmadejado, parece o bebido o cansado, y yo creo que ese es uno de los suspenses interesantes de la película, porque ¿y cómo se siente observada Katharine Hepburn? Efectivamente, y nunca sabemos si Rossano Bracci es un cazaamericanas, parece ser que había alguna pretensión en el guión de hacerlo, sí, y creo que ese suspense, esa contradicción del personaje, que no sabemos bien, la segunda de las secuencias a las que me refiero es cuando el jovencito, el sobrino, le dice, pues está con sus hijos, y ella se queda todavía, otra vez el puritanismo aparece en el personaje de Katharine Hepburn. Bueno, pues cómo está narrado eso, cómo ella siente la mirada, cómo se vuelve Katharine Hepburn en un pequeño escorzo para ver cómo se pone nerviosa, se llama mozo, no le entienden en inglés, en la versión original se vería cameriere. Está presentado de un golpe Rossano Bracci, está presentado ella, ha habido una intuición de miradas, algo muy literario transmitido visualmente. La segunda de las secuencias, que es cuando él va a su búsqueda, está en primer término con un traje quisquilla rojo que destaca casi como la copa roja cuando está en el escaparate de la tienda de anticuariado. Bueno, una copa que los americanos le dan rápidamente, que vale, pero no se ha vendido a su precio. Y David Lean se va con la cámara hacia atrás, deja ver la columnata por donde aparece Rossano Bracci, que empieza a ir entre las mesas. Ella siente también un momento la mirada, ha colocado una silla como si estuviera acompañada, porque siente la presencia de la soledad para que sus amigos americanos no estén presentes. Hasta esos pequeños detalles, él se queda mirando, ella no se atreve, se aleja, y vemos un travelling siguiendo el paso de Rossano Bracci alejándose ella. Lo digo porque creo que esto es la noción de puesta en escena, es decir, alguien que tiene unas páginas de guión, que seguro que estaban descritos vosotros que sois directores precisamente de las cosas, pero eso se transmuta en visualidad, con elegancia, con un toque, sin una palabra prácticamente nada, o con diálogos convencionales, camarero, la cuenta, etcétera, y creo que está ahí todo el estilo de la película, un estilo elegante, visual, poético, en el que está la soledad, la intimidad, las miradas, la propia plaza de San Marcos, porque está la propia plaza de San Marcos. Creo que por citar esas dos secuencias de la película, está el estilo de alguien que después va a hacer lo mismo en las superproducciones, en Cibao, que lo hemos visto aquí, en Lores de Arabia, si se pudiera ver, en Pasaje a la India, en El puente sobre el río Kwai. Está la presencia de la historia, o la presencia del tópico de Venecia, y después historias personales siempre narradas con una extremada visualidad. Hombre, la escena del chal tan famosa de Dr. Zhivago, cuando le recorta la cara con el chal, tiene mucho que ver con la escena cuando ella elige la gardenia, que es una escena magnífica. Eso sí que es una escena en planos fijos, y luego la fuerza que va a tener la presencia de la flor en la película, esa yendo por el canal sola, que no la puede coger, esa que al final él tampoco puede llegar a entregarle a ella. Entonces es un romanticismo. El ítem visual de la película, ¿no?
eso lo tiene. Y aparte de eso, es una puesta en escena como muy sobria también para la época. Él tiene muchos planos fijos y planos largos de duración. Hay un plano en la pensión de Rossano Bracci y de ella, los dos en un plano frontal, larguísimo, muy bien interpretado por ambos. Yo creo que está muy bien interpretado, que luego lo rompe con que ella va a sentarse a una butaca y entonces con un plano sobre el hombro se acerca con él. En ese sentido, con un enorme clasicismo está hecha la película, ¿no? Sí, es una película muy sobria y además es una película muy contemplativa, ¿no? Es decir, que lo que está pasando está muy poco manipulado por el guión y por el la montaje, escena, claro, ¿no? por el montaje. Sobre todo en toda la primera parte de la película, ¿no? Es una actitud que, vuelvo a decir, tiene mucho que ver con el neorrealismo, ¿no? El director colocando la cámara simplemente para ver lo que está ocurriendo delante y sin manipularlo de ninguna manera, ¿no? Es muy bonito el movimiento de cámara cuando ellos cruzan el puente, él les deja a la pareja para recuperarlos, que llegan a la casa de él y suben al piso de arriba, y luego en mitad de los fuegos artificiales es precioso como ella deja caer el zapato, eso es muy bonito, entra, nos quedamos por el primer término. El zapato de Cenicienta. El zapato de Cenicienta. Eso se lo debo a mi mujer, cuando estábamos viendo la película hace tiempo, vamos, me dijo, ese es el zapato de Cenicienta. No, pues es verdad, esa es la Cenicienta que va a tener un sueño. Lo que pasa es que un sueño que, como ha apuntado en la presentación Juan Manuel de Prada, las mejores fotografías que tú has dicho son los recuerdos, le va a perseguir toda la vida, es lo mejor que se lleva del viaje cuando regrese a Ohio. Hay muchos fijaros que ahí estáis precisamente citando aspectos de la película en que sí hay una mayor actitud creativa por parte de David Lean, lo de la gardenia, lo del zapato, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es lo que de alguna manera complementa esa otra actitud más contemplativa de toda la primera parte de la película, en donde estás enseñando al personaje en su circunstancia anímica y geográfica, ¿no? Yo creo que está muy bien en la película como en toda la primera parte, como David Lean expresa lo que siente alguien que llega a una ciudad como Venecia, no tiene nada especial que hacer, tiene un vago sueño de que allí puede pasar algo, porque claro, en una ciudad como Venecia uno siempre que piensa que le puede pasar algo. A mí nunca me ha pasado nada en Venecia, por cierto, aunque he estado 5 veces y que son 5 experiencias para mí inolvidables y maravillosas, pero nunca me ha pasado nada. Simplemente me ha pasado lo que le pasa a Katharine Hepburn en la primera parte de la película. Pasea por Venecia, se sienta en el Florian, recorre las calles comerciales, mira a la gente, se encuentra con otros turistas, etcétera, etcétera, ¿no? Eso a mí me gusta mucho, esa sensación de plenitud que da el encontrarse en un el abandonarse en una ciudad geográfico que te fascina y te resulta inaprensible. Eso sirve para equilibrar la película con respecto al final, es decir, así te puedes dedicar a concentrarte, porque has contado tantas cosas del personaje y de la ciudad que puedes ya concentrarte en una visión más cercana al personaje e incluso a la propia ciudad. Ya puedes enseñar los callejones, ya puedes enseñar los canaletos, ¿no? Porque al mismo tiempo, en esa primera parte, lo que está es contando el tema central de la película, que como muy bien decía José Luis al principio, es la soledad. O sea, esa plenitud no niega la soledad íntima de ese personaje, que no tiene nada que hacer ni con quién estar. No tiene nada que ver con ese señor inglés que se encuentra en el tren, no tiene nada, que por cierto lo hace André Morel, el actor que trabaja mucho en películas de terror de la Hammer. Y no tiene nada que ver con el matrimonio turista, ni tiene nada que ver con el pintor y su mujer, que por cierto la interpreta Mary Aldon, que recordaréis que era la protagonista de Tambores Lejanos de Raoul Walsh con Gary Cooper. Y ni siquiera con la dueña de la pensión ni con el niño, tampoco se entiende bien con ese niño, es decir, no hay ahí una sensiblería a utilizar como hubiera sido. Está ofreciendo copas siempre a todo el mundo, desea que alguien comparta copas y no consigue ni cenar con nadie, cuando se ofrecen ella se retira, cuando hace un avance para cenar los otros se retiran. Eso es muy bonito, como ella ha oído o ha percibido lo que está pasando en el vaporeto donde están Mary Aldon y Darren McGavin, y entonces se ha retirado, ¿no?
Y el plano que da de ella fuera